culto unido a nivel nacional. Amén. Sí, el gran siervo de Dios está visitándonos, que es el pastor Kisun Kim. También tiene la película Tú serás el gran hombre. Entonces, eso, un gran siervo de Dios. Amén. Sí, qué bendición. Vamos a iniciar hoy también, alabemos al Señor. Juntos, todos juntos, alabemos al Señor. Himnario, antiguo himnario, número 275, alabanza 275. Número 275, lo debes compartir. Una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, que esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. En las montañas gritaré el gran mensaje de amor, que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor, que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Así como esta alabanza dice, con una sola chispa se enciende el fuego, dice. Así también el evangelio se esparce, se difunde a todas las partes de este mundo por medio de un versículo, por medio de algún seminario bíblico que se realiza. Y también nuestro siervo de Dios viajó a Caranavi, anoche también estaban en una iglesia metodista,
Muchos escucharon la palabra y obviamente al escuchar la palabra también recibe la salvación. Y sucede que esta mañana también un poquito hubo dificultad al volver, hubo derrumbe. Entonces pensábamos que tal vez no va a llegar, pero siempre Dios da su gracia, siempre Dios abre. Parece que ya toda situación, dificultad, pero Dios siempre abre las puertas. Amén. Entonces hemos visto, ustedes han visto en la foto, pastores estaban trabajando. Eso es siervo de Dios. También nosotros aprender de ellos desde las montañas. Así ellos viajando para predicar el evangelio. Con pala y picota estaban pastor Andrés Lim, pastor Kison Kim. Sí, Dios le ayudó para pasar esa situación también. Bien, vamos a seguir alabando otro himno número 222. Cantemos alabanza número 222. Maravilloso es. Himno número 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol. Admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Es una hermosa alabanza. Amén, hermanos. Por medio de las alabanzas también podemos sentir el amor, el corazón de Dios. Maravilloso, maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, qué grandioso el verano copioso. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. El amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es un amor que no se compara, no existe en este mundo. Amén. Bien, seguimos alabando. Hoy vamos a cantar muchas alabanzas, así que prepare su voz y su... ¿Ya? Número 20, cantemos alabanza número 20. Alabanza número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos, el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Otra alabanza, cantemos, otra alabanza número 183.
Número 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. El miedo libre fui. Con ella esa gracia fue en mi ser. La hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Bien, vamos a seguir alabando y también pedirle a los hermanos que están llegando pasar adelante. Vamos a llenar los primeros asientos. Sin dejar espacio pueden llenar los asientos. Allá hay un asiento, está reservado. Ahí, aquí también hay otro. Por favor, vamos a llenar. Seguimos alabando al Señor. Alabanza número 227. Número 227. Me guía Él. Siempre mi Señor, en todo
Amén, hermanos. Según esta alabanza, ¿quién nos guía? Sí, un buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfectamente puede guiarnos. En el libro de Isaías sale que nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. Eso es nuestra condición. Si no hay un pastor, las ovejas se descarrian automáticamente. Por eso, importante, Dios también, como a ovejas, nos permitió un pastor. ¿Saben quién es? Cristo, muy espiritual está Cristo. Pastor Oxopark en este siglo, Pastor Oxopark. Y por medio de Pastor Oxopark, ya diferentes pastores. Amén. Sí. Vamos a seguir alabando otro himno. Número 200, alabanza número 200. Todo aquel que oye. Alabanza número 200. Todo aquel que oye vaya a proclamar salvación de gracia, déjese aceptar. Al perdido mundo debes anunciar, ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama, quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca es la puerta y podrá entrar. Cristo es el camino al celestial hogar. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama, quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Firme es la promesa, oye pecador, que eres tú la vida, mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama, quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Amén. Hola, hola. Sí, ¿cómo están, hermanos? Le damos la bienvenida a todos ustedes participar en el culto especial, culto unido. No solamente estamos aquí, estamos a nivel nacional en Bolivia. Amén. Sí, toda la iglesia de Bolivia está participando de este culto especial y estamos muy agradecidos al Señor, muy contentos por la llegada del pastor Kisom Kim, que llegó de la iglesia de Corea. Y es una bendición poder juntos escuchar la palabra, un solo corazón, una sola dirección, una sola meta. Amén. Y el propósito de nuestra misión es anunciar siempre el Evangelio hasta el final de los tiempos, ¿no? Como dice la promesa que Dios le dio a su siervo el pastor Oxopar, hasta los confines de la tierra con el Evangelio, hasta el final de los tiempos con el Señor. Amén.
Y agradecemos también al Señor y saludamos también a todos los hermanos a nivel nacional que nos están viendo por Facebook y por YouTube, ¿no? Por los canales de la iglesia que está transmitiendo. Bien, hermano, primero vamos a orar, vamos a agradecer al Señor y después vamos a continuar, ¿no? Con este culto especial. Vamos a orar. Padre Dios, le damos las gracias en esta mañana. Usted nos permite estar delante de su presencia. Sabemos que hoy es el día del Señor y hoy usted nos permite desde muy temprano prepararnos, disponer nuestro corazón para presentarnos delante de usted. Cada domingo usted permite el culto, nuestra vida conectarse con la iglesia, con el siervo de Dios. Y a través de la palabra, a través de la comunión nosotros podemos avanzar, podemos desarrollar la vida que usted ya ha puesto delante de nosotros. Hoy es un culto especial el estar aquí juntos porque todas las iglesias de nuestra misión en Bolivia están conectándose para recibir esta bendición del Señor. Sabemos que usted trabaja grandemente, mucho más allá de nuestro punto de vista, más allá de nuestra capacidad. Y por eso usted también nos muestra a través de la fe que usted pone en los siervos de Dios un camino. De repente para algunos puede ser desconocido o nuevo, pero un camino fructífero de la obra del Señor. Hoy también tendremos el culto especial con el pastor Ki-Sung Kim, que llegó de Corea del Sur el día de ayer y por su visita está bendiciendo grandemente el país de Bolivia, la ciudad de La Paz. También ayer estuvo en la ciudad de Caranavi, hoy también va a estar en la ciudad de Oruro y también el día martes también estará en la ciudad de Cochabamba. Así nosotros podemos ver cómo Dios está abriendo las puertas, nos está permitiendo que muchas personas a través de la palabra de Dios estén cambiando. Usted va a bendecir grandemente nuestra misión, también nos va a permitir trabajar más ampliamente con el propósito de anunciar y cubrir todo Bolivia con el Evangelio, Padre. Le agradecemos también a aquellos hermanos que están aquí presentes, también usted les bendice. Aquellos hermanos que están viniendo para participar de manera presencial, también usted les está bendiciendo. Y aquellos que están conectándose, Señor, de manera virtual por la distancia, están aprovechando este momento para recibir también la palabra para su alma. Escuchábamos ayer la palabra del Señor, como decía en el libro de Números 14:28, así como habéis hablado a mis oídos, así Él va a hacer, Él va a cumplir. Entonces nosotros creemos, Señor, que nosotros ya no somos más de la oscuridad, del pecado, somos de la justicia de Dios. Hemos recibido esa justicia que nos ha envuelto por la obra de su Hijo Jesucristo y para ser justos, santos, perfectos para siempre. Y así podemos llevar ese gozo, esa alegría, esa bendición. Y por eso también usted nos da a nosotros la salud y provee todas las necesidades y mucho más, ¿no? Por servir a su evangelio, Padre. Le damos las gracias y bendiga una vez más la vida de cada hermano. También aquellos que están sirviendo delante de usted, Padre, en las diferentes áreas, encargados y todo, usted le da la sabiduría, le da la sensibilidad y pueda servir con el corazón y pueda ver siempre el testimonio de la obra del Señor. Le agradecemos, Padre. También traiga con bien al pastor de su viaje que viene de Caranavi y viene, ¿no?, con ese corazón animado, ¿no?, para compartir con nosotros el corazón del Señor. Le agradecemos. Ponemos todo en sus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar una alabanza más y luego, después de esta alabanza, el evangelista Justo va a orar también por el culto de esta mañana. Sí. Bien, 460, himno número 460, porque Él vive.
Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. El río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro. Oremos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que usted nos regala, Señor. Como está escrito, Señor, en el libro de Isaías 51:3, que Dios está haciendo de nuestras vidas, estando en un desierto, Él convertirá en un paraíso. Así fue, Señor, como usted trabajó en cada una de las vidas de los hermanos, en las situaciones que ellos estaban pasando, que estábamos sentenciados a muerte, sentenciados y desconectados y separados de Dios por causa del pecado. Pero a usted le plació, Señor, entregar a su Hijo amado
por nosotros, y así fue que Él cargó todo nuestro pecado, y con nuestro pecado recibió la maldición, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor se colgó en un madero, murió una muerte tan terrible, porque Él cargó mi pecado y el pecado de cada uno de los presentes, Señor. Ayer su siervo que nos visita nos traía gran bendición. Había más de 300 personas escuchando, hasta el rector, personas importantes, autoridades. Estaban muy agradecidas. Cómo usted tiene misericordia de todos. Le permite la gracia, Señor. Gracias, Señor, le damos porque usted nos ama, que no escatimonia a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas con usted, Señor? Gracias. Ahorita a todos los hermanos de diferentes ciudades están expectantes, están recibiendo la gracia, Señor. Ellos también están escuchando la palabra. Aún ellos no están presentes, los hermanos de Santa Cruz, diferentes lugares, por situaciones que está pasando en el país. Oramos también, Señor, que usted está trabajando, usted dará solución a todo eso, porque todas las cosas usted permite, Señor. Padre Santo, usted permitía, Señor, que a través de la palabra, que nuestro punto de vista de nosotros, muchas veces recibimos la maldición en vez de bendición, porque conforme a lo que nosotros hablamos, Dios dice que nos dará a nosotros la bendición o la maldición. Depende de qué guardamos en nuestros corazones. Ayer el siervo compartía su palabra y llenaba de esperanza el corazón de cada uno de los presentes. Gracias, Señor. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Anoche en Caranavi también había muchas personas esperando al siervo, como Dios le daba gran bendición a Caranavi. También próximamente en Oruro, Señor. Hoy también viajará a Oruro, Cochabamba, Señor. Por las situaciones no se puede viajar a Santa Cruz, pero el siervo está amplio su corazón. Él quiere trabajar grandemente en Bolivia, Señor. Bendiga a su siervo. Estamos agradecidos, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos que están sentados, Señor, que abriendo su corazón, escuchando la palabra, sea llenada de esperanza y de alegría, que encuentren la solución dentro de la palabra de Dios, Señor. Padre, le damos gracias, oramos por cada una de las iglesias, Señor, que están en Santa Cruz, Cochabamba, Caranavi, Riberalta, Señor, Cupusquilla, diferentes lugares, Señor, que está la iglesia. Oramos, Señor. Los hermanos están también siguiéndonos por las redes sociales. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Es un tiempo tan precioso, Señor. Por la radio también muchas personas están escuchando. Permita la gracia, la transmisión que sea muy buena, Señor, en esta mañana. Le damos gracias, Señor, por todo, porque usted nos ama, nos cuida, nos protege y nos tiene, Señor, esculpido como en su mano. Cada momento Él está presente en la situación que estamos viviendo nosotros, pasando. Nos cuida como la niña de sus ojos. Él está como poderoso gigante a nuestro lado, defendiéndonos en todas las cosas. El Señor nos dio la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor hoy está con nosotros y todos los días Él está al cuidado de nosotros. Le damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, y dejamos este culto precioso en sus manos, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a tener ahora el tiempo del testimonio. Invitamos al diácono Willy para testificar. Adelante, diácono. Sí, buenos días, hermanos. Y por la gracia de Dios, nosotros aquí una vez más estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y este día me tocó testificar. De verdad que es una gracia para mí poder estar aquí presente en la iglesia, porque hace ya 20 años, sí, 20 años ya, y esta palabra muy bendita, ¿no?, encontré yo la salvación. Hace 20 años, cuando la iglesia aquí en La Paz estaba llegando, pudimos llegar, ¿no?
todo eso es por la gracia de Dios, porque nosotros estábamos perdidos en el mundo. En el mundo solamente que había como borrachera, perdición. Así eran nuestras vidas, ¿verdad? Pero encontrando el Evangelio, llegó a nuestras vidas y Dios pudo cambiarnos. Por eso, aunque para nuestra vida, de verdad, era muy difícil cambiar, personalmente cambiar, porque ustedes saben que un borracho no se puede cambiar, ¿sí o no? No se puede cambiar de la noche a la mañana, más difícil todavía. Entonces, pero pasando el tiempo, ese borracho era yo, tomaba mucho. Pero aunque médicos, muchos médicos, también mis padres no podían hacerme cambiar. Pero qué raro, la palabra de Dios me hizo cambiar. Yo ya tenía que estar bajo tierra, ¿no? En este tiempo. Entonces, pasando el tiempo, el Evangelio me hizo cambiar. Solamente la palabra de Dios. Yo por gracia de Dios estoy ahora aquí en la iglesia. Agradezco, ¿no? Hay en mi corazón. No salir de la iglesia hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque he visto que la iglesia nos ha educado, nos da enseñanza, nos da de su gracia, nos da muchas cosas. Y de verdad que yo estoy agradecido a Dios. Yo también quiero compartir mi corazón con ustedes, que la iglesia es una bendición, de verdad, porque no se encuentra, no he visto yo hasta ahora, hace mucho tiempo, 20 años, que no hay otra iglesia así. Entonces, el perdón de pecados entró profundo, ¿no? Se selló en el corazón. Entonces, pasando el tiempo, yo estoy muy agradecido que Dios también me pueda permitir dirigir una célula en el Alto, la zona 8. Entonces, compartiendo con los hermanos también, yo recibo la gracia, ¿no?, de los siervos. ¿Cómo podemos recibir la gracia? Aceptando la palabra de la iglesia y compartiendo, transmitiendo ese corazón de la iglesia a los hermanos de la zona 8. Entonces esa parte me da su misericordia de Dios, yo puedo estar agradecido. De verdad que quiero buscar una parte en la Biblia, por favor, vamos a buscar. Deuteronomio vamos a buscar, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, voy a leer el versículo 12. Dice, tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Esta palabra es muy importante, ¿no?, para nuestra vida, porque nos está hablando a nosotros, Dios. Dice, de la cual Jehová, tu Dios, cuida, siempre están sobre ellas los ojos de tu Dios, dice. Cada día están los ojos de Dios sobre nosotros. Entonces nosotros tendríamos que sentirnos muy agradecidos, de verdad. Muchas veces hay un corazón que no queremos llegar a la iglesia, ¿sí o no? Hay ese corazón. Pero cuando nosotros oramos, pedimos la gracia de Dios, Dios mismo nos puede cambiar ese corazón para tener sed de palabra. Entonces yo en este tiempo estoy como agradecido, ¿no? Porque al principio en este tiempo también como se frustró, ¿no?, un poco mi vida, ¿no? No pudimos comprar, no estamos así medio con el terreno, ¿verdad? Pero al principio pensaba yo, no está bien ese lugar, no está bien, porque es mucho dinero, así pensaba. Mucho dinero, 1.100.000. ¿Quién puede? Yo nunca he visto 1.100.000 en mi vida. Habrá visto mucho $500, $1.000, así. Pero 1.100.000 no hay. Así estaba mi corazón, ¿no? ¿Cómo puedo comprar así? Entonces, mi corazón quería transmitir a la célula eso. ¿Cómo vamos a comprar así? No se puede. Ese era mi razonamiento, ¿no? Así pienso. Pero el corazón de Dios, ¿cómo es?
abierto. Todo es posible, ¿sí o no? Aunque no se está dando en este tiempo un poco para comprar, pero pasando el tiempo, Dios nos va a dar muchas grandes cosas. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo ver así? Porque de verdad, a mí me dio muchas cosas Dios. Grandes cosas me dio. Yo no tenía nada, era borracho, era así, no tenía nada. De primero me dio una esposa, me dio una casa, me dio un auto, y ahora me está dando la salud, me está dando la palabra cada día. Entonces, ¿cómo Dios no nos va a dar? Ahí en San Mateo sale una palabra, ¿no? Dios con nosotros, dice. Ya, ¿por qué sale esa palabra? Porque es nuestro Padre, Dios con nosotros, nuestro Padre con nosotros. Entonces yo pensaba, ¿no? Cuando mi hijo me pide una cosa, tengo que darle. O le digo, no tengo, anda a buscar. No, tengo que darle. De la misma manera, Dios está trabajando bastante. Yo estoy muy agradecido de verdad porque también en la zona 8, muchos hermanos, yo ayer, este viernes, había compartido, ¿no?, una palabra. El hombre no mire al hombre, sino mire la palabra de Dios. Sí, muchas veces tenemos dificultad, problemas entre hermanos. Aquí también debe haber enemistad, no sé qué habrá, ¿no? Pero uno, ¿por qué viene aquí a la iglesia? No porque ese hermano que dirá, sino viene por la palabra de Dios. Eso tiene que estar cimentado en el corazón. Solamente a la iglesia yo voy, ¿por qué voy? Por la palabra de Dios. Yo no voy por el pastor, no voy por el evangelista, o porque es bueno, porque tal. Eso yo les implantaba el día viernes en la zona 8. Todos los hermanos tienen que ir por la palabra de Dios, no por otra cosa, sino Dios va a trabajar si uno, dice, está juntamente con Jehová. ¿Qué es estar juntamente con Jehová? Estar con la iglesia, estar con el siervo. Tener un solo corazón. Cuando nosotros tenemos un corazón, estamos de acuerdo con el pastor. Pero ¿qué entra? No me gusta eso, no me gusta aquello, no me gusta aquello. Entra eso, sí o no. Pero ¿qué tiene que hacer? Para eso la iglesia nos enseñó comunión. Muchas veces también Satanás entró en mi corazón. Entró. No, la iglesia es así, murmura. Pero de verdad, si yo puedo hablar con el pastor, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, entonces puedo salir de esas tinieblas. Puedo estar uno con Dios. Yo estoy muy agradecido, me gusta mucho que la iglesia está creciendo bastante. Hace tiempo era una familia, 2 familias, así nomás era. Ahora ya hay mucha cantidad. Entonces nosotros también estamos tan agradecidos. ¿Yo por qué digo esto? Un día yo nunca pensaba que mi familia iba a recibir la salvación. Solamente yo estaba en la iglesia. Pero ¿qué estaba en los planes de Dios? Toda mi familia ya estaba incluido. Solo faltaba tiempo. Entonces pasó el tiempo, ¿no? Yo tengo a mi hermana Natalia, que no sé si estará aquí ya, ¿no?, de Potosí. Ayer, antes llegó. ¿Solamente para qué llegó? Para el seminario. Entonces yo estaba muy agradecido, ¿no? Mi hermana está llegando. Ella entendió. Yo, la que menos pensaba que va a recibir la salvación, recibió la salvación. Y está aquí. Por eso en los planes de Dios, toda mi familia ya está en la iglesia. Solo falta tiempo. Eso es lo que falta. También de todos ustedes, ¿no? Sus familias, también sus vecinos, sus enemigos, ya está en los planes de Dios. Entonces falta tiempo, hora, 1 año, medio año, no sé cuándo, pero ya está. Yo estoy muy agradecido a Dios que estemos aquí en la iglesia, también algunos hermanos. Gracias doy a Dios, ¿no? Porque de verdad solo Dios nos puede cuidar y solo Dios nos puede traer aquí a la iglesia para recibir la palabra del Señor. Muchas gracias. Hasta luego.
Sí, muchas gracias. El testimonio siempre es para reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Yo estoy seguro que Dios trabaja en la vida de todos. Amén. Pero tal vez no todos tienen la vista para reconocer la obra de Dios en su vida. Algunos piensan que es el diablo, ¿no? Algunos piensan que es su propia obra, que es su propio esfuerzo, pero es Dios quien hace nuestra vida. Él es el que endereza nuestros pasos. Amén. Bien, vamos a invitar un testimonio más. La diaconisa Marta Villa también nos va a compartir el testimonio. Adelante. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos evangelistas, seminaristas, hermanas. Muchas gracias a Dios por esta mañana que me da la gracia de poder testificar, ¿no? Realmente, como siendo nada, uno halla la gracia delante de Dios. Así como en estos días, la palabra, ¿no? Ayer llegando el siervo de Dios, ¿no? Hablaba, de verdad, ¿no? Unos ejemplos pequeños que de verdad hacía cosas maravillas en nuestra vida, ¿no? Daba ejemplos, ¿no? Ayer, como ¿quién quiere ganar mucho? ¿No? ¿Quién quiere ser millonario? Decían. Y otros tenían dolores, otros dificultades con su matrimonio, así. Pero todo eso voy a arreglar hoy día, así, ¿no? Pero yo puedo agradecer, ¿no? Realmente como en la palabra está escrito, dice, tal, ¿no? Vivo yo, dice Jehová, ¿no? Entonces, tal como me hablaréis a mis oídos, así yo haré con vosotros, dice, ¿no? Esa promesa siempre ha estado conmigo durante estos años, ¿no? Dios en mi vida, ¿no? Ha trabajado mucho, ¿no? Puedo agradecer a Dios, ¿no? Solamente por su palabra, ¿no? Podría yo como estar en la iglesia, ya son como más de 23 años, ¿no? Dios me guarda aquí, ¿no? Como a ese medio muerto que levantó, ¿no? Le llevó al mesón y ahí estoy guardado, cuidado, ¿no? No como yo quiero, sino como Dios quiere, ¿no? Por eso yo estoy agradecido a Dios en esta mañana. Y también, ¿no? Dios me permite, ¿no? Pasar experiencias muy bonitas en este tiempo, desde aquel día que Dios me encontró fracasada en el mundo, endeudado y con mis hijos, ¿no? Pero Dios ha trabajado muy lindo, ¿no? Puedo ver yo de nada, ¿no? Por eso yo puedo creer a Dios cada vez más cuando me muestra su ayuda, su amor, me muestra Dios. Yo puedo ver, ¿no? Cada vez más cerca, ¿no? Ah, Dios está conmigo, ¿no? La palabra dice, yo estoy contigo, no temas, me dice. Entonces yo puedo creer eso porque, mira, durante estos años, Dios, ustedes, los que me conocen, saben, ¿no? Mi esposo vive en una silla de rueda. Yo, aquel tiempo, tenía una deuda de $15,500 de deuda. Era muchísimo dinero para mí, ¿no? Y yo podía ver cómo Dios pagó, incluso presté, ¿no? Hasta eso pagué, ¿no? Por eso yo puedo ver a Dios más, por eso yo creo a Dios más en este tiempo. Un día de esos, ¿no? Pastor, acá también me han puesto como buscar lugar, ¿no? Tu cargo es lugar, así, ¿no? Busca otro más, así, ¿no? Pero yo casi no tenía tanto como, ¿qué es? Es fácil, es así, ¿no? Pero yo puedo agradecer también a Dios este cargo, podría ser, no, yo no puedo ver ni ese cargo porque el que ha muerto Dios es para mí tan grande que Él ha puesto su vida por mí, ¿no? Por mi maldad. Por eso yo puedo agradecer, no es nada, ¿no? Lo que uno hace, lo que puede servir, lo que Dios nos cuida, nos da la vida, cada día nos hace despertar con bien, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Hoy en día, cómo Dios, Jesucristo sufrió por nosotros, ¿no? Escupido, golpeado, ¿no?
Ha sufrido Él por nosotros, derramó sangre, ¿no? Entonces a nosotros nos ha dado el perdón de pecados, ¿no? Él lo que ha hecho no tiene precio, hermanos, ¿no? Hermanas, no tiene precio. Nosotros muchas veces queremos limitar, queremos poner nuestro límite, queremos mirar nuestro pensamiento, ponemos primero. Si algo nos dice, ponemos nuestro pensamiento. Yo también soy igual, ¿no? Pero la palabra me hace volver. Pero, Marta, yo vivo, me dice, ¿no? Yo vivo. ¿Qué temes, no? Hay una parte que quiero leer, ¿no? En la Biblia, donde dice acá, un día es la promesa de los primeros tiempos, yo voy a recordar, ¿no? A mí me gusta recordar, cuando recuerdo esto, vuelvo atrás de cómo Dios me encontró a mí, ¿no? Por eso yo puedo, Isaías 54, ese libro ha sido muy precioso para mi vida, ¿no? Durante estos tiempos yo podía como recordar, ¿no? Hermanas y hermanos, Isaías 53, versículo 14, 54, versículo 14, vamos a buscar, por favor, hermanos. Un día yo tenía así temor a la familia de mi esposo, ¿no? Como que yo después de recibir la salvación, lo que no hacía cuando no era salva, eso hacía, es hecho, ¿no? Es por eso que yo tenía mucho miedo. Y de verdad, Dios es tan precioso. Me decía acá, solo este punto, ¿no? Para poder, no. Dice, con justicia serás adornada, dice. Estarás lejos de opresión, porque no temerás de temor, porque no se acercará a ti, dice. De verdad, ¿no? ¿Cómo podía esa parte entender? Yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque su familia de mi esposo podían como amedrentarme a mí, ¿no? Porque yo lo pegué a mi cuñada, ¿no? Así soy, ¿no? Así reaccionó esta carne. Y de eso yo temía. Y un día así me hablaba, ¿no? Durante este tiempo, estos años, Dios, mis hijos eran muy pequeños, son 5, y Dios ha cuidado muy bien, ha educado muy bien, aún sus defectos, aún sus maneras. Dios está siempre con nosotros. Por eso yo me siento bendita delante de Dios en este tiempo, ¿no? Y eso yo quiero agradecer delante de ustedes. Un día también, ¿no? Me enseñaba a Dios a través de sus siervos. Yo no podía viajar, ¿no? Ni un peso podía gastar, así. Todo era calculado. Para esto me falta, así. Así yo vivía, muy sufrida, ¿no? Pero un día me decía, pastor, dale ese paso que usted va a hacer, le va a ayudar mucho en su vida, así. Tome decisión primero en su corazón, no teniendo nada, ¿no? Cero, yo no tengo, aquí debía, allá debía, a todos lados debía yo aquel tiempo. Pero quería viajar a Perú, ¿no? ¿Cuánto eran las entradas? Mi primer paso, ¿no? Así me empujó. Como dicen, ¿no? Siempre los pastores dicen, sal de tu límite, ¿no? Salí, ¿no? Cambio de mentalidad, dicen. Ahora yo aprendí en ese tiempo, gracias a Dios, eso, cambia tu mentalidad y vivirás feliz. Ayer, ¿qué nos dijo también? Igual, ¿no? Somos los mejores, ¿no? Hijos del mundo de Dios nosotros, ¿no? Podemos ser privilegiados nosotros. Así un día me ha enseñado, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No tengo dinero, voy a ir a viajar a campamento. También mis hijos quieren ir. Quiero llevar también yo como mamá, ¿no? Quiero llevarles a mis hijos que conozcan allá. Pero resulta que yo me escribí, también a mis hijos le inscribí, no tenía dinero. Tenía que pagar. Esas veces era 4.400 bolivianos, era plata, ¿no? Entonces, tenía que pagar eso antes de viajar. Entonces, yo doy gracias a Dios. Un día el banco me rogaba para dar, ¿no? Para darme a mí, para prestarme. Pero después venía un pensamiento, debes al banco 4.500 tienes que pagar, y volviendo vas a pagar otra vez 2 deudas, con el otro que debes 3 deudas, así, ¿no? Me hablaba. Mi pensamiento, ¿no? Mi manera, mi forma, así, mi cálculo me hablaba así.
pero como decía el pastor, primero tomar la decisión sin tener nada. Y he visto la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios vi. De allí volví yo con 150 bolivianos que yo tenía que pagar, ¿no? Muy endeudado. Y el pastor allá, pastor Oxopar, decía, allá llegando ustedes se van a encontrar con muchos problemas, dice, ¿no? Muchos problemas. Pero eso no deben temer, sino que Dios les va a ayudar. Eso recibí. 150 miraba yo. No tengo capital, ¿no? Ya era cerca para pagar una cuota. Bajé como tuviera dinero, ¿no? Como dice el pastor, igual hice yo. Bajé con esos 150, agarro mis cajas para mi plátano, así para agarrar, así fruta. Y veo 150. ¿Qué va a alcanzar esto? ¿Para qué? ¿No? Yo me he reído, ¿no? De verdad. En mi corazón decía, pero pastor dijo así, Dios va a ayudar. Entonces yo bajé. ¿Cuánto? Ni siquiera me han visto bien, me llama la otra me llama, el otro me llama. Doña Marta, lleva esto, lleva. Me han cargado en un auto llenísimo. Y justo esos días no había vendedoras en el frente, en Vía Fátima, ¿no? No había vendedoras durante una semana. En una semana yo ya tenía para pagar al banco, ¿no? 2 cuotas, ¿no? Tenía también mi capital. Como Dios hace de lo nada, te da. Es por eso yo creo a Dios, ¿no? Aquel día, $1.250.000 la casa, ¿no? Me han puesto a buscar, he ido a buscar muchos lugares. Pero yo decía, Señor, de verdad nosotros, Señor, necesitamos para su cancha de los niños, su parque, ¿no? Para los chicos, para que vayan a jugar, ¿no? Que distraigan ahí. También, Señor, necesitamos para salón de los jóvenes, para que hagan reunión, ¿no? Para las hermanas casadas, un salón. Para los casados, otro salón. Así soñando, ¿no? Así orando a Dios, pidiendo. Un día así buscando. Encontraba 700, encontraba 500 metros cuadrados, el monto era alto, así. Pero en ese tiempo, Dios, hasta de 5 millones, ¿no? De 4 millones encontramos la casa, vimos con el pastor. Pero en este tiempo, Dios nos quiere, ¿no? Comprar esa casa de Chechicala, hermanos, ¿no? Pero 1.200.000 hace alto, ¿no? Yo no conozco esa cantidad, hermanos, ¿no? Pero Dios sí tiene esa cantidad y mucho más, es poderoso. Como yo recordando esos mis testimonios, cómo Dios me había dado, ¿no? De nada. Si yo con mi trabajo tengo a mi alcance, voy a ver eso. Eso no es la obra de Dios. Eso sino mi obra va a ser, ¿no? Yo trabajando he conseguido y estoy dado a la iglesia para comprar, así voy a decir. Pero no viendo nada, Dios, vamos a dar la gloria a Dios. No teniendo nada, tomo la decisión y compramos. Todos los hermanos no tienen, no somos millonarios, no tenemos así en efectivo, pero tenemos la promesa, la palabra de Dios tengo. Por eso a veces hablo, ¿no? Compraremos eso, está bien, pastor quiere, entonces solamente yo me quiero unir en el corazón. Nos unamos el corazón, hermanas, ¿no? Para tener un templo propio. ¿Cuántos están esperando? Fuera de esto nosotros no tenemos espacio, por eso Dios nos manda. Muchos, ¿no? Yo tengo amistades también, ellos no vienen. Un día han venido porque muy llenos se han ido, ¿no? Ya no vienen, así sucede. Por eso yo puedo como ver, ¿no? La promesa de Dios. Ayer mismo, ¿no? Como dice, nosotros hemos pedido a Dios por 1 año de plazo. Ahora, como dice acá en Números 14:28, podemos leer. Éxito más, por favor, para no alargar mucho, hermanos. Números 14:28. Esa promesa ha sido muy edificante para mi corazón también, ¿no? Por eso yo este punto quiero leer una vez más. Ya sabemos, ya conocemos, pero quisiéramos, ¿no? Como unir nuestro corazón a la palabra de Dios, a la promesa, ¿no? Esa es una promesa muy linda. Ay, caramba, no.
Números 14, 28, ¿eso no ve? ¿O estoy mal? Eso es, ¿no ve? Ya. Vamos a... Ya. Acá dice así, ¿no? Diles, dice, ¿no? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, así, no, a mí soy dos, así haré con vosotros, dice. ¿Nosotros qué hablamos a Dios? ¿Qué piden ustedes, no? ¿No? ¿Qué queremos en este tiempo? Sí, ¿no? Eso pedimos nosotros. Hablemos a Dios. Un salón para niños, jóvenes, cocina grande las hermanas, salón espacioso para nuestros hijos. Aún nosotros vamos a cesar. Nuestros hijos quedarán después, ¿no? Así pensando, pidamos a Dios y hablaremos con Dios y Él nos va a dar. ¿Cómo dice? Él, ¿no? Vamos a hablar a sus oídos y Él lo va a hacer con nosotros así también. No, solo esto yo quería en esta mañana agradecer a Dios y testificar. Hay mucho testimonio, ¿no? Pero podemos, como hasta mediodía, tenemos que avanzar. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, hermano. Gracias. Sí, muchas gracias por el testimonio. En la iglesia, los hermanos en la iglesia reciben, ¿no?, la gracia del Señor, el ser considerados para servir, para trabajar con el propósito del Evangelio. Amén. Y siempre le decimos, ¿no?, a los hermanos en nuestra iglesia, ore al Señor, anhele tener un cargo para servir al Evangelio, ¿no? Yo recuerdo que aquí en algún tiempo había una hermana que su cargo era hacer arroz. Y cada vez que había evento, ella era encargada de hacer arroz. Pero un día salió a testificar que ya estaba cansada de hacer arroz, ¿no? Y yo no sabía, ¿la vuelvo a poner a hacer arroz o ya no? Y le puse una vez más y yo no sabía cómo va a reaccionar. ¿Otra vez arroz o es la gracia de Dios para hacer arroz en la iglesia? Yo también, tal vez en algún tiempo también yo no sabía el valor del servicio al Señor dentro de la iglesia, ¿no? Y yo le conté mi testimonio, ¿no?, que cuando estuve en Corea recibiendo el entrenamiento durante 6 meses, en Corea el retiro espiritual se hace en ese tiempo se hacía por 8 semanas, el retiro espiritual. Y cada semana venían diferentes iglesias de nuestra misión. Y a mí me tocó hacer arroz durante una semana, ¿no? Y la comida coreana se come desayuno, arroz, almuerzo, arroz, cena, arroz. Entonces todo el día yo estaba ayudando a hacer el arroz para 4.500 personas. Desayuno, almuerzo, cena. Imagínense. Aquí ella se quejaba por hacer arroz para 200, 300 personas. Y le dije, tiene que ir a Corea a hacer arroz. Sí, nosotros aprendemos el servicio en la iglesia, no con nuestro corazón, sino con el corazón de Dios. Amén. Alguna hermana, ¿no?, le toca el lugar, busque un lugar. Otra vez yo tengo que buscar lugar, que sea la gracia de Dios, ¿no?, buscar lugar. A alguno le toca ser ujier, ¿no?, recibir a los hermanos. A algunos les toca poner las sillas, así. Porque queremos que todos los hermanos en nuestra iglesia estén involucrados en servir al Señor. Hay personas que llegan a la iglesia y ya está todo listo, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Como un invitado nada más, ¿no? Pero el que es dueño de casa, limpia, prepara, sabe qué falta, qué foco está quemado, compra, cambia, todo, ¿cierto? Porque está comprometido con la preparación, está comprometido con el servicio. Entonces, servir al Evangelio no es algo tan simple, es un privilegio. Amén, hermanos. Es un privilegio servir.
Y nosotros servimos porque el Señor nos da la oportunidad de servir, Él nos da la capacidad, Él nos da el corazón, Él también provee lo que nosotros necesitamos para servir. El rey David dice en Primera de Crónicas, dice capítulo 29, lo recibido de tu mano es lo que te damos. Amén. Si usted da, usted sirve, está haciendo de la mano del Señor. Amén. Está haciendo de la mano del Señor. Hasta la salud que nosotros tenemos es de la mano del Señor. Amén. Sí, el estar participando del culto es una gracia de Dios, una bendición. Ya tengo espacio para un testimonio. ¿Alguien quiere testificar? Adelante. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Ya están cansados, ¿no? Parece, ¿no? El que no está cansado responde, sí, amén. Así, ¿no? Fuerte. Bien, esta mañana yo quería un poco testificar, ¿no? Primero podemos ver Romanos capítulos 1, verso 16. Voy a dar lectura, dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo este tiempo, como soy, ¿no?, subguía de reunión zonal 12, entonces a veces como tengo así, ¿no?, como el pastor decía, ¿no?, una hermana se quejaba, ¿no?, que yo hago mucho arroz, ya no quiere hacer. Yo también tuve ese corazón, ya no quiero ser subguía, quiero dejar diácono no más que guía, ¿sí?, ¿no? Entonces, escuchando al pastor, cómo cambia el corazón, ¿verdad? Cambia el corazón. Por eso yo, este tiempo, tenemos un seminario el jueves, el viernes, entonces el siervo, pastor Andrés, llegaba, ¿no?, a compartir. Entonces estamos muy agradecidos también, ¿no?, porque Dios así lo preparó. También en mi vida, ¿no?, como ayer estábamos festejando, ¿no?, era cumpleaños de mi mamá. Entonces estamos así comiendo torta, así. Entonces entra una llamada, ¿no?, teléfono suena, un número, no sé quién es, así afuera saliendo. Sí, hermana María Eugenia Laura, ¿conocen? Entonces me dice, ¿no?, hay puede venir, hermano, una hermana me invitó para compartir. Entonces yo dudé, dije, voy, que ya es noche, ya es 9, podía ser, ¿no? Entonces la hermana me dijo, no, el cumpleaños no importa, puede venir por favor, así. Sí, voy a venir. Entonces yo solo pensaba al ir, ¿no?, estando en taxi así, yo lo pensaba, no soy nada. ¿Quién hoy va a compartir? Dios va a trabajar, porque yo soy un instrumento nada más. Por eso fui, ¿no?, con mi hermana Efrasia, así. Llegamos a su casa, ¿no?, entonces golpeando. Entonces, hermana Hortensia y hermano Ramiro están aquí. Ellos participaron en seminario. Entonces yo no conocí bien, no miré bien así sus rostros. Entonces yo un poco orando con ellos, saludando, porque ya era tarde también, entonces no me había dado cuenta, tampoco me informé bien. Entonces la hermana comentando, entonces yo escuchaba, ¿no?, así una palabra. Su esposo como tiene un demonio, así, ¿no? Ustedes cuando escuchan, ¿cómo siente? ¿Cómo puede pensar? Su esposo está con demonio, así. Uno a veces se asusta, a veces puede pensar, no puede ser, ¿cómo así? ¿No? Entonces yo esta palabra recordé ayer así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
Entonces con esta palabra en el corazón yo fui, Dios va a trabajar así. Entonces ellos invitaron a su primo, que era católico. Entonces para empezar yo quería compartir Biblia así, ¿no? Entonces yo dije, ¿podemos abrir la Biblia? Entonces su primo no quiso agarrar la Biblia. ¿Por qué? Dijo, yo soy católico, así. No, ustedes nomás sigan nomás, yo soy católico, así. Pero a medida que compartimos la palabra, esta palabra se cumplía, ¿no? El evangelio tiene poder, así. Ese hermano católico, ¿cómo llegó al último? Yo soy santo, justo, perfecto, soy lavado, amén. Su esposa también. Entonces tan solamente creyendo ya soy santo, justo. Jesucristo ya llevó nuestros pecados. Nunca había escuchado, pero ahora ya soy santo, justo, así de su boca confesaba, ¿no? Eso era la obra de Dios. Entonces, por eso yo hoy también, ¿no? Como los hermanos que están aquí pueden compartir, ¿no? Con el siervo, el hermano Ramiro, su esposa. Ellos ya son santos, justos, perfectos, hijos de Dios. Ellos recibieron la salvación. Entonces, ¿el demonio está? No, él es perfecto, ¿verdad? Un hijo de Dios. Eso quería testificar, ¿no? Es largo, entonces, como los tiempos van avanzando. Y hasta aquí yo quería agradecer a Dios, ¿no? Esta parte. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Por el testimonio, el anunciar el evangelio es el propósito principal de nuestra iglesia y de cada cristiano. Amén, hermanos. Bien, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Tenemos la presentación especial. Sí, tenemos la presentación especial del grupo Canto de Esperanza. Ellos van a cantar 2 alabanzas sí, por el tiempo, sí, vamos a pasar para escuchar luego la palabra del Señor. Bien, entonces, adelante. Hola, sí. Hola, sí, sí. Hola. Sí. La tristeza te refleja y el dolor te consume. Y tanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene
la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. La tristeza te refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Hermanos, buenos días. Queremos dar un pequeño testimonio. El grupo, esta mañana al venir, eran las 5 de la mañana, a media subida. De repente estábamos todos atentos, ¿no? Y venía un camión ya directo a impactar con nosotros. Pero el chofer hizo una maniobra y le hizo luces y tocó la bocina. Y el camión unos 2 segundos más nos hubiese impactado. Pero ahí Dios nos muestra su poder. Es clara señal de que Dios está con nosotros. Así que, hermanos, no duden. Agradecemos esta mañana la visita de nuestro siervo, nuestro pastor Kim Sun Kim, al cual, por favor, un aplauso. Te doy gracias.
gracias, hermanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, ha llegado el momento más importante de este culto, es escuchar la palabra de Dios. En primer lugar, les pedimos a todos los hermanos que puedan apagar su celular, dejar aparte, ¿no?, la interrupción. También no se levanten, no interrumpan. Y una cosa más, el pastor pregunta, ustedes tienen que responder, ¿cierto? Tienen que contestar. Una persona viva reacciona. Amén. Bien, entonces vamos a invitar al pastor Ki-Sung Kim de la iglesia que viene de Corea del Sur con fuertes aplausos para escuchar la palabra de Dios. Somos un patrón tuku hermanos. Aliumantano rashinakuspa kanegangunawan. Kunan dia mana chay muy atarganichu kay La Pazman. Kasqa chay derrumbe nisqa ñampi karanapimanta kay La Pazman hamuspa. Kay Bibliapi qhawarisunchis chay libro número nisqapi ñawarisunchis. Números 14 chay ukmanta chiqllaynin ukmanta hesqankama ñawarisa. Kaypi nin quejakuspa kasqanku Moisespaq chay Egiptumanta lluqsimuqkuna chanta Moisesman contranpi rikurusqanku aranpi ima chanta askhas wañusqanku ima chay hallp'api. Chay wawasnin chay manachu allin cosa kanman kay Egiptoman lluqsimarqanchis pero kutina manachu sumaq kanman. Kutina Egiptoman nisqanku chanta Moiseswan Aaronwan kumuytan chay tukuy runasman warmisman qharisman wawasman ima chanta José chay wawan kasqa Nun y Caleb nisqa chaykunataq parlapayasqanku kay wawaqninta Israelmanta hallp'a kay hallp'api maymantataq pasasunchis imanatapas lluqsisunchis allin sumaqchu manachu kay hallp'a kay Jehová agradakunqa nuqanchiswan chayqa kayta kay hallp'aqa wasunchis y chayta waspataq chaypi kanqa sumaq ama manchikunachu nitaq rebelde kanachu Jehová contranpi ni manchikunapischu nuqanchiswan kasan Dios Jehová y mana manchikuy kachunchu nuqanchis ukhupi. Qayna nuqayku visitaspa karayku kay Caranavi llaqtata. Chayrayku nuqa cuentakukuspa karqani kay sumaq llaqtaqa Bolivia nisqa chay suyu aswan sumaq. Chay montañas allin sumaq k'acha kaspa karqanku. Tukuy ñantapis qhawaspa karqayku chay cordilleras chay nisqata allin k'acha kaspa karqa. Qankuna tiyakuspa kasankichis kay hallp'a patapi allin sumaq hallp'api aswan asa allin llaqtapi.
Chay diapositiva nisqa chayta churasun, qhawarisunchis, tumpas uyarisun. Kay Corea nisqa Japón payta hap'isqa makinqa ukhupi Corea nisqata. Kay llaqta karqa chay guerra chamuspa kasqa kay Corea del Sur llaqtaman allin Estados Unidospis bombata apayusqa chay Japonman. Chay Estados Unidos yanapayninwan qhakapusqa kay Corea del Sur kay Japón nisqawan, charayku kusisqa karqanku kay Coreamanta. Chaypitaq nuqayku nispa karqayku kunan kanchis libres nispa. Chanta wataqmanta qallarqataq chay guerra qallarikuyarqataq Coreapi, Corea ukhupi, chaymanta t'aqakuspa kasqa Corea del Sur nisqa y Corea del Norte nisqa. Chay guerra niqta iskaypi t'aqakusqa Corea del Sur nisqa waqtaq Corea del Norte nisqa iskay llaqtas t'aqakusqa. Kay Corea del Nortepi chay presidente Kim Jong-un nisqa, chay nuqaykutataq Corea del Sur nisqa chaypi tiyakuspa kani. Chaypi tukukuspa chay guerra chay Corea del Norte nisqa chaywan Corea del Sur chaypiwan chay qullqiri chaypi valespa karqa pisqa chunka dólares. Chanta kay llaqta askha llarqhaynin imapi karqa kay Corea del Sur nisqa llaqta. Chanta chay internetpi qhawarispa ñawirispa ima chanta chay kunan Europas tiyan chay exportaciones ruwaspa chay yaykumun chay per cápita nisqa chaypis gastapis urqutapis chanta ashwan importante chay hoja cocamanta achaymanta kaypi kan chay ingresos nisqay. Ñuqa piensani chay coca nisqa chay cocapi chay llank'aspa huk empresawan medicinapi chayqa ganay atin kay Bolivia allintapuni. Chay droga kasqanmanta as peligroso hina kay Bolivia ichari uyarispa chay cocata Diostata regalasqa kay bolivianosman. Picha tiyanku chay llaqtaspi chay tomayuspa chay cocata chay umananaypis thañispa hinan wisananaypis. Chayrayku nuqayku pasaspa chay cumbre nisqata umaynanay qallarwar chanta chay matacituta cocamanta umaqti chay umananay chinkapurqa. Chayrayku kay Boliviapi askha materiales tiyan. Kay Coreapi mana karqachu nimayna chay material nisqa. Chayrayku Coreapi allin montañas tiyan, urqus hina como allin pero kay yaykumusqa Coreaman kay wata 2022pi chay yaykusqa per cápita nisqa $35,000 nisqa.
kay mundo ukhupi kay Corea del Sur nisqa allin ratituta wiñasqa. Kunan sumaq chay llaqta sumaq kunanqa Corea. Charayku visitaspa Coreata, Asiatawan. Charayku Coreaman gustan Coreamanta chay unas Africamanpis. Chay envidiakuy qallarinku kay gobiernospis kay Africamanta hina imaraykuchus kay gobierno Coreamanta askusa karqa. Ñawpaqta karqa $50 chay yaygumuq hallq'achay kunanta kay chunka phisqa watas pasaqtin asqa hallqa yaykumusqa kay Coreaman. Charayku mana karqachu minerales ni materialespis. Charayku huk razonlla karqa Coreaqta chayman chayananpaq. Wakin coreanos chay yuyasqanku yuyayninku allin hatun kasqa chayman chayanankupaq. Chayrayku runa cambiaspa chay yuyayninta askha kutita cambiayatin 500,000 kusas ahina askha kutis cambiayatin. Kunan kaypi allin hatun Coreapi tiyan huk torre nisqa masqa pisustaq kaspa hina kanman qankuna yachankichikchu? Pachaq chunka phisqayuq pisusnin tiyan. Kaypi kay edificioqa allin hatun kay Corea ruwanchay. Chayrayku maypitaq chay edificio allin hatun kan, chay empresa Coreamanta hatunta ruwasqa huk empresa. Qankuna riwaqchis campamento Coreaman watapaq chayqa, nuqa pusasaykichis qankunata kayta riqsinaychispaq. Chay wicharinapaq chay ascensorta chay edificioman maskhatachis cobran chay yachankichikchu? Chay ascensorman wicharispa cobrawanchis phisqa chunka dolaresta. Charayku qankuna participankichis chay campamento Coreaman chayqa nuqa pusasaychis qankunata chay ascensor tiyapun chay máxima velocidad nisqa. Charayku qankuna huk semanata manataq rikhuyatinkichikchu ni taripayatinkichikchu. Qankuna purispa chay callesta Coreapi mana rikhuyatinkichikchu coreanusta imaraykuchus yachankichikchu. Charayku chay subterraneo nisqa chayman yaykuq chaypi purisanku chay coreanos runas. Charayku allin ruphay kaqtin mana lluqsinkuchu charayku. Nuqa kay riqsispa kay Boliviata warqa llakikuy yungasman rispa ñan allin ajena camino mas allinchu. Nuqaqta rikhuspa chayta nuqa rispa chunka 15 minutuslapi chayaman, pero rispa chay ñanta allin diferente. Pero Corea tiyapun chay tunelta ruwanapaq. Coreapi territorio kan, chay aunque allin montañaspis tiyan, pero tunel niqta allin chaqan chay ñankuna tiyan. Chay montaña ukhupi tiyan caminos, autopistas. Qankuna conveniota ruwasunman kay Corea del Surwan. Charayku mana anchatachu riqsisunman chay
kunan chamusaspa kay La Pazman Carinabimanta derrumbe karqa chay ñanpi noqayku chay palazuan urquspa tukuy tutamanta kay paqarin saykuspa karqayku charayku noqayku kay cultumanta llakikuspa kasarayku noqa piensarispa karqani palawan urquspa mana urquykumanchis nispa pero tukuypi sakuspalla qhawasaranku chanta ashkha auto kaspa kasaranku chunka iskay runaslla palawan ruwasunman chayqa chaypipis chaykama chay aspa karqayku kay hora chay diapositiva pasachishunchis kaypi tiyan protagonista nisqa kay Corea del Surta ñawpaqman rinanpaq chay empresa tiyan Hyundai nisqa hatun kay empresa y kay presidentetaq sutin Chung Jong nisqa kunan wañupunña paypis pero kay runaqta karqa hatun yuyaynin runawan ima Corea del Sur allin difícil tarikuspa karqa chay presidente chay presidente chay difícil kaspa hina karqa chay difícil kaspa hinarqa chay presidentejta kapusqa musquynin yuyaynin hatun chay pay munarqa chay tukuy coreanos sumaqta tiyanankuta imaraykuchus ashkha coreanos wañusqanku llarqhaymanta problema karqa mana karqachu materiales chayta solucionanapaq pero kapurqa condición hina qunawanchikpa nuqanchisman ichari kay Boliviaman mas habitantestaq hermanos mas qhatuq tiyan kay Boliviapi Coreapi kunan 60 millones nisqa chay kawsanku kunan kay Bolivia Coreaqa atipan chunka kutispi Boliviata imaraykuchus 60 millones nisqa runas kawsanku kay llaqtapi charayku presidente piensarqa nuqanchis exportananchis tiyan kay runasta waq paisesman waq llaqtasman charayku ganaspa karayku dolaresta imaraykuchus kay llaqtay mana trabajay kanchu entonces kachasunchis kay runasta waq llaqtasman charayku chay proyecto karqa urquna karqa kay Medio Orienteman ñawpaqta chay presidente ladunpi kasanku ministros nisqa kay presidente waqasqa ministrosta nuqa ganay munani ashkha dolaresta nuqa munani tukuy coreanos ashkha mikhunayuq kanankuta charayku nuqanchis ruwananchis tiyan chay proyectuta chay Medio Oriente nisqaman charayku kay ministros richis avionpi hina chanta visitamuychis chay Medio Oriente chanta rikuspa qhawarispa willawankichis charayku chay ministros vuelopi rispa Medio Orienteman risqanku qhawarispa chay
chanta kutispa presidente matukima willasqanku. Chanta presidente kay mana atikuspa hinanmanchu kay proyecto imaraykutaq ma atikunmanchu. Noqaqta tiyapuwan huk musquyni tukuy coreanos kapuwanman chay mana atikunmanchu chay proyecto imaraykuchus 15 cosas tiyan mana atikuspa hinanmanchu. Chay climaqa allin sinchi calor charayku ma atikuspa hinanmanchu. Imaraykuchus chay suphay astawan wicharin chunka suqta gradusman. Charayku haqaypi mana llank'akuy atinmanchu. Kay Boliviapi ahinachu mana ahinachu. Chanta kay chunka suqta gradusman chayman suphay chay qankuna atinkichis soportayta mana ya. Chay medio del orientepi mana kasqachu yaku. Ari, chay ministro nisqanku mana kanchu yaku. Chay desiertopi tiyan yaku llank'akunapaq. Pero kay Boliviapi askha yaku sumaq ch'uwita limpitu tiyan ichari. Chay cordilleramanta pacha chamuspa kan chay sumaq limpu yaku. Charayku kay yaku allin sumaq bendisisqa. Pero problema mana yaku kananchu chay medio orientepi karqachu yaku. Mana kanchu cervezapis nitaq warmispis karqachu. Imaraykus chay trabajaqkuna trabajarqanku waq llaqtaspi charayku extrañaspa karqanku llaqtankuta. Chay consolanankupas chay sunqunkuta munarqanku cervezatapis warmistapis. Chay ministro nisqanku ma atikunmanchu nispa. Charayku tranca mana huk tranca hina churakusqa mana avanzananpaq. Charayku ministro waqasqa waqta. Charayku chay presidente yundaymanta waqasqa. Chanta pay chayrayku waqasqa payta nisqa mana atikunmanchu suwakuyta nispa. Nuqa confiani qanpi. Pero qan visitanki chay logranki. Qan visita hamuy nispa. Nuqaqa nanay tiyan dolaresta. Imaraykuchus kay coreanos ciudadanosqa sumaq tiyananku tiyan. Nuqanchis nasikuspa karqanchis ñawpaqpi nuqanchis pobre kaspa chay mana huchachu nuqanchispi. Pero nuqanchis wañunchis kay pobresawan chay heredaspa chay wawasninchis wanchay problema nuqanchispi. Chay huchan. Chay proyecto nista chay Medio Orientepi chaytari mana kay wawasninchisman chay pobresata paykuna heredanankuchu tiyan chay wawas hamuqkuna. Qankuna riychis sumaqta qhawarimuychis sunapaq. Chay señor Chong nisqa visitasqa kay Medio Orienteta. Chay Chong nisqa visitaspa chay Medio Orientata chay supayta kasqa suqta chunka gradusta chay qankuna visitay atinkichikchu hermanos? Chay runa chay visitaspa chay desiertoman visitaqtin yakuchu rikhurinman? Mana. Chay Chong nisqa viajasqa chay Medio Oriente llaqtaman. Chanta qhawariytawan Coreaman kutiytawan informasqa presidenteman Coreaman. Presidente chay lugar sumaq cosa nisqa.
Noqanchis ganay atinchis ashka dolaresta. Noqanchispata llaqtanchis Corea del Sur nisqa mana kanmanchis chay pobreza. Chayta rikuspa chay presidente Chong Jong nisqa sorprendikusqa. Ay, señor Chong Jong, haqaypi clima allin sinchi mana llank'anapaq hinachu. Chay presidente nisqa atikun llank'akuyta. Noqanchis diapi puñusunchis y tutataq trabajasunchis. Tutapiqa allin fresco haqaypi. Kay Boliviapipis ahina tuta sumaq fresco ichari. Charayku kay Medio Oriente llaqtapi tutapi fresco kaq kasqa. Charayku diapi puñuspa tutapitaq chaypi trabajasunchis nispa nisqanku. Chanta chay Medio del Oriente nisqa llaqta allin sumaq kasqa construcciones ruwanapaq. Charayku imataq karqa chay condición ruwanapaq. Chay desiertopi kasqa ashka arenas sumispis. Charayku chay arenaspis kasqa gratis mana cobrakuq. Chay lugarpi 365 días mana yakupis niuq gotita chayaqchu kasqa. Chay wata ukhupi mana chaypi llank'ay atinchis nispa. Chay 365 díaspi apamusunman ashka dolaresta Coreaman. Chayta uyarispa presidente sumaq kusisqa kasarqa. Chay presidentes, ministros chanta chay runa Chong Jong nisqa chay qhawarisqanqa mana leve hatun uhinapuni. Chay niyta munan chay uhina chay yuyaynin hatun. Charayku chay problema yakumanta iminatataq solucionanqa tiyanan tiyan yaku trabajanapaq, llank'anapaq. Chaypis mana problema kanchu, manapis yaku kanchu pero tiyan marpi ashka yaku. Chay yakuta marmanta transformacionchis cambiasunchis tomanapaq, upyanapaq. Chanta chay maquinata chaymi churasunchis chay playa chayman. Entonces chaypitaq yakuta upyanapaq hina ruwasunchis. Charayku kusisqa kasarqa chay presidente. Charayku chay warmismantari iminatataq solucionasun. Chaynaqtataq sumaq qullqita ganay atinsunman. Tukuy chay llank'aqkuna mana piade atinkumanchu. Chay 100% chay dólares Coreaman chayachispa. Charayku Corea del Sur yaykusqa chay proyecto niqta chay Medio Oriente llaqtaman. Chaymantataq chay dólares hina yaykusqa chay Coreaman. Chay niyta munan chay yuyaynin hatun yuyayniyuq. Kay planta rikusanchis chay planta desaladora niyman. Chay yaku k'ara hina chay marpi tiyan chayta tukuchin upyanapaq hina sumaqman. Charayku apanankupaq chay llaqtaman paykuna chayta ruwasqanku. Uhinataq karqa ichari qhipaman. Kaypi tiyan chay yaku. Chay tubo cementomanta chay camionetaspitaq hatun. Chay hatun 5000 kilómetros hina nis. Chay construcción chay mundupi allin hatun karqa.
Chay apamuspa chay yakuta chay llaqtata ruway llank'ay qallarisqanku chay desiertopi. Chay tiyan chay Arabia Saudita nisqa llaqtapi huk planta chay luz k'anchananpaq ruwakusqa. Chay askha dolaresta paykuna ganay qallarisqanku. Ya Corea imaraykutaq chay ratu pay desarrollakusqa paykuna kasqa chay razonninku. Chay yuyaynin hatun wakin runaqta kaqtin. Kanman karqa ministros ahina sumaq yuyaynin hatunniyuq chayqa diriginman Corea chay imaynataq kanman Corea. Nuqayku mana paykunapi kanman karqa chay yuyayninku hatun chayqa nuqaykullar qayllapipuni tiyaykuman karqa chayrayku paykunaq yuyayninku allin sumaq hatun karqa. Huk runa sumaq yuyayniyuq karqa, sumaq. Chayrayku dirigispa chay Corea del Surta tukuy kay edificiota chay Coreapi kay edificios ruwakusqa chay desiertopi. Chay tukuy empresa construisqa chay Coreapi. Kunanqa risunchis huk pescadito tiyan Coy nisqa sutin. Kay pescadito huk pecerapi kaspa ma wiñay atinchu hatunta. Kay pescadito huk lagunapi churasunman chayqa hatun wiñay atin. Hatitunta iskay chunka pisqa centimetroskama. Entonces huk mayupi allin hatun mayupi chayqa aswan hatunta pachaq centimetrostapis pasaspa wiñan. Chayrayku kay pescadito maypitaq sumaqta wiñanman, maypichá wiñay atin chay lugarpi ajena diferente. Chayrayku chay yuyaynin ajena karqa chay ministrospata clima niqta mana ruwakuy atinchu nispa yuyarqanku, piensakurqanku yaku mana kanchu imposible, mana cervezapis warmispis kanchu mana atikunchu, mana atikuspa haynanqapunichu. Ari kay runas kay yuyaspa ahnata chay palabrasta nispa ya kunan paqarinpi nuqa niyta munaychis huk kusallata. Kay palabra ma atikunchu nispa ninkichis chaytaqa chinkachinaychis tiyan qankuna ukhumanta. Si qankuna mana chinkachiy atinkichischu chay palabra kasan chay sunquykichis ukhupi chayqa, chayrayku kawsayniykichispi hamullanqapuni llakikuykunas. Si dirigispa kankichis chay ministrumanta ministros Coreapi hina mana ahnata chayta piensaymunichu chay runa Chon Jo-jong nisqa tukuypis niqkanku mana atikunqachu, mana atikunqapunichu, pero chay runa Chon nisqa pay chayta nisqa atikun nispa. Ya tutapi llank'aspa diapita puñuspa nisqa. Chayrayku chay yaku ñanamantapis atikun ruwakuyta nispa. Tukuy hermanos repetiy atisunmanchu. Primero kay paqarinpi eliminananchis karqa chay palabrata mana atikunchu nispa chay sunqunchikpi kan chayta chinkachinanchis tiyan sunqunchikmanta. Imaraykuchus chay runas pichá fracasachinku kay llaqtanchista chayqa, chaykuna kanku qhipaman chayachinankupaq kay llaqtanchista. Pitaq chay runas karqanku?
chay ministros mana yuyayninpi karqa piensayninpi karqa ma atikunqachu achay problema imaraykuchus chay ministros tiyakusqanku kawsayta allin wisq'asqa ukhupi chay ministrostaq mana atiqchu kanku avanzachiyta Coreata pero nisqa atikun chay ari rikuspa ña qhawarisqaman hinarqa ma atikuspa narqachu kusata tarina karqa si pay si nuqanchis tarisunchis Diostata quwanchis poder sumaq yuyayta poderta cambiananchikpaq kay munduta chay runa ahinata tarin wañuyta hina chayqa grave chayqa chay solucionanapaq chay problemata chay fuerza tiyan hatun chayta ruwanapaq ya Diostata qusqaña kay ministroman kay chay runa chon nisqamanman chay poderta qusqaña cambiananpaq chay munduta pero chay runa niqta mana niqtin mana atikunchu niqtin entonces ma ruwakuy atinchu chayrayku Saul tarinakuspa Goliatwan Davidpis tinkunakusqa Goliatwan Saul tarinakuspa Goliatwan manchikuytawan manchikusqa chayrayku Saul niqtaqa Diostata mana llank'ayta ruran chayrayku Saulta Diostata wichqusqa pero Davidta Diostata tarisqa Davidta ya David tarinakuspa Goliatwan maqanakuyqa qallarisqa y ari Diostata yanapawanqa nisqa Diostata quwanchikña poderta atipananchikpaq chay Goliatta Diostata quwanchikña chay Saul niqta Davidta poderta quwanchikña atipananchikpaq chay Goliatta Saul tiyasarqa chay mundu ukhupi mana atikunchis ruwayta mana atinichu iminatataq atipasqa chay Goliatta chayrayku pay ripusqa chayrayku Diostata mana llank'ay atinchu chay Saul niqta yuyayninpi piensasqanpi tiyan chayqa mana Diostata llank'ay atinchu kay paqarinpi qankuna tukuchinaypis tiyan sunquykichis ukhupi chay palabrata mana atikunchu mana atinichu niqta chayta ya kay paqarinpi tukuy situmanta chinkachipunaypis tiyan chayrayku cambiaspa kasunchis kay yuyayninchista cambiasunchis kay mentalidad niqta kay chonchoyon ahinata kay mentalidad nisqa kay yuyay niqta chay presidente atikun nisqa tukuy hermanos atinkichikchu niyta ukllapi atikun haqay qhipapi pisqa hermanos mana parlasankuchu ahinata nuqanchis parlaspa yachaqaspa chay fracasachisqa iglesiata pitaq chay fracasachinku chay llaqtata Boliviata pitaq kan chay qhipaman qhipayachiq Boliviata pitaq kanku chaykuna imaraykutaq paykuna ahinapi kanqa chayqa carcelman ima yaykuy atinku pitaq yaykunku carcelman picha ruwan munasqantapuni achay yaykun carcelman chayrayku qusunchis chayrayku kutitawan wataqmanta nisunchis qan niqtiyki tukuymapas atikun entonces kaytachupas phawanan tiyan ya
Chay Bolivia tiyan askha oro, petróleo tiyan, gas tiyan, tiyan cocapis, café tiyan, askha materiales tiyan kay Boliviapi. Tiyapun chay askha material chay sumaqchu chay llaqta mana ajinachu hermanos. Yanapanan tiyan kay yuyayninpi. Askha materiales kan pero mana acompañatinchu chayqa mana sirvinchu. Chay Corea del Surpi mana kaparqachu ni minerales kaparqachu. Nitaq mikhunanpaq karqachu. Pero tiyapurqa cosa. Waq runas kaparqa yuyaynin hinamantataq. Chaytaq yanapaspa karqa wiñananpaq Corea kunankama. Chay piensasqan mana atikunchu, achay mana kusachu. Chayta nuqanchis cambiananchis tiyan kay diapi entendinkichis. Ya, a ver, ni parlarisunchis atikun. Kay llaqtanchis Boliviapi atikun. Kay cambio Boliviamanta, chay paykuna kasanku chaypi. Qankuna tarinkichis, yuyayniychis piensasqaychis mana atikunchu kay Boliviapi. Chaynaqta, entonces Bolivia, chananpaq primer nivel Bolivian, chay yuyaynichista cambianayis tiyan. Charayku tukuchispa kay cultuta lluqsispa chay kay iglesiamanta qunqanayis tiyan. Kay Boliviapi askha cafeta ruwanku chari. Kay Caranavipi qayna tomaspa cafeta allin misk'i karqa Caranavipi. Coreapi mana kanchu café, mana puqunchu kay Coreapi café. Pero tercer lugarta ocupan chay exportación chay cafeta ruwanku exportanku. Chayrayku Bolivia askha cafeta ruwan chari puquchin. Pero Coreapi mana puqunchu café, pero 15 lugarpi exportan waqman. Imaraykuchus Corea del Sur chay granitusta rantin cafemanta. Chayrayku chay coreanos astawan rantinku waqkunamanta nisqa. Chanta kay coreano investigaspa kan tukuy llaqtasmanta, Inglaterra imataq gustanman, chay alemanesman imataq gustanman, ima sabor, chay asiaticosman ima sabortaq gustanman nispa. Sapa zuna saborninta hinamantataq gustan. Chay sabor coreano saborta churasqa ruwasqanku. Chaytataq exportasqanku waq llaqtasman. Ari, qankuna yuyayninchisman hina. Ya kay Boliviapi puqun, bueno kan petróleo, pero Coreapi mana ni gotitapis petróleo kanchu. Mana kanchu chay petróleo lluqsiq chay petróleo Coreapi. Pero chay petróleo niqtaqa pay Corea número uno. Chay productusninta paykuna rantinku chay kasqanta chay petróleota, chaytataq ruwaspa purificaspa hina chanta chay ruwasqasninta tukuy llaqtasman vendinku. Chay sutin ruwana elaboración nisqa chayrayku chay energiatapis ruwallasqankutaq kay coreanos. Chayrayku
autopi purispa Coreapi. Kunandiapis chay autos aceleraspa tiyan chay Coreapi chay autos Coreapiqa mana chay q'usni yana hinapis lluqsinanchik tiyan porque chay petróleo allin sumaq calidad nin pero kay calidad petroleomanta kaypi mana sumaqchu chay sutin técnica de elaboración nisqa chay chayrayku mana nuqanchis chay petroleota mana lluqsinanpaq chay q'usni yana chayqa entonces chay autopis pisita funcionanqa chayrayku petróleo gasolina chay cosas allin sumaq chay calidad nin chayrayku chanta chay primer lugarllataq chay ruwakusqa chay naval nisqa chaymanta kunan Corea primer lugarpi ocupakusan chanta primer lugarllataq kay Samsung nisqa chay comunicakunapaq internet niqta chaypis primer lugarllataq Samsung, Galaxy, iskay chunka kay waq modelo lluqsimun qankuna chay modelo kapusunkichikchu chay celular chay modelo qhipankunapaq ima modelotaq lluqsimun chay ari watapaq Samsung utilizallanqataq chaylatapuni ruwan chayqa Samsung fracasanqa imaraykuchus chay llank'asqankuta repitinqa chayqa fracasanqa chayrayku wataqmanta ruwallankutaq chay empresa Samsung sapa kutin waq trabajuta ruwanku Samsung empresa cambiasqa chaymanta chay yayninta imaraykuchus tukuy empresas chayamuspa kay tukukuqtin watas qusqa pero chay empresa Samsungpi imaynatachus ruwasqa chayrayku chay empresa Samsungpi invitaspa kasqanku chay runasta profesionalta hina chayrayku chayta qusqanku chay empleadosman chay profesionales niqta chay conferencias niqta chayrayku chay empleados chay Samsungpi llank'aqkuna cambiay qallarisqanku chay yuyayninkuta chayrayku 500 veces 300 veces llank'ay qallarisqanku chayrayku kay empresa Samsung ajnaman chayasqa imaraykuchus yuyaynin allin hatun kaspa kan chay empresa Sonymanta Japonmanta atipaspa karqa chay electrónicos chay ramapi chay electrónicos Sony nispa chay fracasan kay Samsung nisqamanta disculparwankichis pero ahina chayrayku sunqunchikpi kusallata ruwananchis tiyan chayrayku atikunanpaq chayrayku kay kawsay vida mana dificilchu sumaq nuqanchis chinkachisunchis kay palabrasta sunqunchikmanta chayqa entonces kanqa cambio chaymanta entonces tukuy imana situaciones hamuqtin ari atikun chaymanta pacha chayta rikuspa tiyan chay posibilidades chaypi rikuspa chay tiyan chay posibilidad pero sunquykichispi tiyan chay piensasqaykichispi ma atikunchu chayrayku ahinallataq kanqa imachá rikhukun
ajena mana atikuqkuna chayqa ahinallapuni maskhaspa kanqa ahina mana allin kusasachu quejakuspa murmuraspa chayllapuni kanqa. Charayku kay runa piensaspa ahina ma allintachu pero chay piensasqan mana atikunchu chayta chinkachinan tiyan borranan tiyan charayku ima problemapis hamuchun rikhullanqa chanta rikhunman chay yuyayninpi tukuymapis atikun nispa allin kanman. Kaypi imanintaq chay hanaq pacha pipaqtaq kaypi qhawarisunchis kaypi nisqan huk llaveta quwasunchis yaykunanchispaq hanaq pachaman si Diostata nin huk llaveta qankunaman haywasqasunkichis chay llave ima problema hamuqtinpis chay llave solucionanqa chay sutin fe nisqa qhawarisunchis kay libro de Filipenses nisqapi iminata qillqasqa kasan libro de Filipenses nisqapi kay aqaynin tawapi chiqllaynin chunka kimsapi Filipenses nisqapi qhawarisunchis tukuypis ñawirisunchis Qusqa ñawirisunchis iskay kimsa nuqa tukimata atini Jesucristo Cristo niqta porque pay nuqaman wan kallpatan kaypi ahnatachu willasan ma atikunchu Cristo ahnatachu qillqasqa kasan mana iminataq kasan kaypi si pillapis piensan ma atikunchu chayqa entonces saqra yaykunña chayman Satanas. Charayku diabloqa ima sunqumanpis munanpuni nayta chaypi kayta kay paqarinpi nuqanchis ñawirinchis ichari 12 espías kasqa paykuna espiasqanku kay hallp'a kanan nispa yaykunankupaq chayman charayku nuqanchisman chay hallp'aman yaykunanchispaq tiyan charayku kutirispa Egiptoman chay José Caleb nisqa ima nisqataq kay apaspa kawasqanchis kay hallp'amanta kay hallp'apita chay versiculo 6 nisqamantapacha qhawarisunchis
Josué kasqa wawan Nun y Caleb nisqa chaymanta wawanta Jefone nisqa kaykunata parlasqanku tukuy congregacionman chay Israelman llaqtaman imaynatataq ruwasunchis kay hallp'ata sumaq kananpaq nisqa. Chay hallp'a lluqsispa kanqa lechewan y mielwan ima. Chaypi nisqan mana rebeldes Dios Jehová contranpi kanachu, nitaq manchakuspa kanachu. Imaraykuchus paykuna yuyayninkupi chay 10 chunka espíaspi karqa mana atikunchu nispa, mana nuqanchis atipay atisunchu paykunata mana atikunchu imposible. Kutisunchis Egiptoman, pero José Calebwan ima nisqankutaq atikun risunchis, ari atipay atinchis. Chay hallp'amanta lluqsimuspa kanqa chay miel y lechewan ima. Chayrayku Diostata quwanchis sumaq hallp'ata, k'acha hallp'ata, imaraykuchus paykuna arma hina kapurqa paykunaqpi, chay chayamuqtin chay problema chayqa entonces ma atikunan hinachu karqa, ma atikunanpaq hinachu karqa. Chayrayku Calebwan parlaspa karqanku, paykuna creespa karqanku atikun atipananchis chayrayku esperanzanku paykunapi karqa. Pero chay chunka espíasninku ma atikunchu, imaraykuchus paykuna mana yaykuy atarqankuchu chay hallp'a Canaán nisqaman. Joséwan Canaánwan ima yaykusqanku y enfrentasqanku chaypi. Diostata qusqaña chunka espíasman chay iskay espíaswan Joséwan Calebwan ima. Chay poderta pay entregasqa paykunaman. Chay espías piensasqanku mana atikunchu nispa Diostatapis ahinaman hina llank'allanta. Kay Hebreos librupi qhawarisunchis, Hebreos librupi ñawrisunchis, Hebreos chunka chiqllaynin 15 chunka pusaqniyuqpi. Kaypi nisqan chayqa runa fe niqta kawsanqa mana kutinqanqa chayri mana allinchu kanqa. Diostata chiqnikun runata, pitaq kay runata chiqnikun chay, picha qhipaman kutirin achayta, mana atikunchu, imposible, allin difícil, ahinatak kutiqan. Pero imataq chay ñawpaqman rina, kay presidente hina atikun, tutapi llank'ana y diyapitaq llank'ana, tutapi llank'ana diyapitaq puñuna. Joséwan Calebwan enfrentaspa karqanku kay imposible kaqta. Picha kutiqan chay qhipaman rin chay mana chay vida de creencias allinchu. Chayrayku ñawpaqman purinapaq runa nuqa ari atini yaykuyta hanaq pachaman chay ñawpaqman risan, pero pichanin mana cieloman yaykuy atisaqchu entonces kutiqasan qhipaman risan.
noqa atini riyta hanaq pachaman noqa salvacionta hap'ini achay ñawpaq mansisan pero pichanin mana salvación ni kanchu achay qhipaman kutisan noqa mana huchayuqñachu kani achay ñawpaq mansisan ugnin chay noqa huchasapa kani entonces qhipaman kutirisan ugnin noqa sumaq kusikuyniyuq kani entonces ñawpaq mansisan pero noqa mana llakillapi tiyakuni mana kusisqachu kani entonces qhipaman kutirisan tiyan chay noqa kusisqa kawsakuni chay ñawpaq mansisan chayrayku noqanchis chinkachinanchis tiyan chay palabrata chay sunqunchikpi tiyan chay ma atikunchu chayta chinkachinanchis tiyan borrananchis tiyan chay palabra chay sunqunpi ajena kan chayqa entonces tukuy tiempopi ajena kanqa qankuna chay ministros ninkuman mana atikunchu kunanqa mana kay llarqayta mana atinchu solucionayta mana chay Coreallapichu kaspa karqa chay yuyay waqkunapis karqanku tiyapurqa chay yuyaynin chay llaqtata hatun yuyayninku kaqtin Corea desarrollakuspa kasqa chayrayku qankuna ukhupi chinkachinaypis tiyan chay palabrata ma atikunchu chayta chayrayku qankuna diriginaypis tiyan kay llaqta Boliviata kay cambio Boliviamanta qamkuna sunquychisman hina chaypi qallarinan tiyan tukuy bolivianos salvasunchis Boliviata chayrayku ashkha runas tiyan qhipaman kutiqasanku piensasanku pero sumaq ruwasqankuta imaraykuchus saparia paykuna perdón mañakuna nispa nisqanku chay huchaykichis perdonasqaña nuqanchis kanchis perdonasqaña manaña huchasapaschu chayrayku ajenata evangelizaspa kay runasman entonces salvasqa kanqanku ashkha bolivianos tukuy bolivianos nuqanchis kanchis miembros iglesiamanta Buenas Nuevas nisqamanta chay miembros iglesia Buenas Nuevas manta entonces chay Buenas Nuevas nisqata nuqanchis predicananchis tiyan nuqanchis hap'inchikña chay salvacionta yaykuy atinchikña hanaq pachaman y kusisqaña kanchis aunque ima trabajollatapis nuqanchis atinchis taripayta chay niyta munan chay pero nin ama atikunchu ama atinichu mana salvación niymanta allin seguruchu kani chay fantasqa pero chay kusikuyta chayrayku tiyan manera hina salvanapaq Bolivia enteruta Sapadiya qankuna tarinkichis kimsa chunka runasta chayqa nuqa intentaspa karqani sapadiya phisqa runaswan nuqa atini compartiyta nispa pero tiyapunchis celularninchis chari rispa hamuspa chay celularnin niqta compartiy atini hermanosman chanta chay vecinos qankuna kayllapi kasaqtin chay saludawash sumaq chayqa tutamanta sayarispa mayllarpakuspa sumaqta sumaq kusikuywan buen dia nispa ajenallatapis
Paykuna saludawachayqa chayta ruwan kutillata watapi chantari anotaspa chay cuadernopi evangelizaspa imaraykus ñuqanchis kanchis mana ancha memorizaspa chayrayku anotakuna tarinakuspapas askha runasan pero qunqapun pero saludaspa kawachishayqa chayrayku rikuspa paykuna kusikuyninwan entonces pay tiempowan imaraykutaq pitaq kanki imaraykutaq sapakuta saludanki sumaqta nispa ñuqa congregani iglesia Buenas Nuevasman kanki chay Buenas Nuevasmanta sumaq kusisqa kanku saludanku sumaqta ima ñuqanchis sapadia congregaspa iglesiaman sapakutik perdón mañakuspa pero pitaq kanman chay pastor Buenas Nuevasmanta imaynataq chay kusikuynin kanman kay uyanpipis sumaq kusikuy chayman ñuqa congregakuymi munayman nispa ninkuman chayraykuqa sumaq saludawaq chayqa Diostata kicharinqa estudio biblicuta ruwanaykichikpaq askha runasan chayrayku qankuna evangelizaspa ima situacionta aswan difícil chay piensaspa primeritupi kay runata predicasaq chanta salvaspa conectaspa aswan difícil chay predicaspa evangeliota mana ninanchik tiyan ñuqa salvasaq kay ñuqa salvacionta qusiq kay runaman nispa mana hinatachu ni qan saludallay allinta Diostatata kicharinqa paylla sapakuti askha kutispi entonces kutita semanapita tarinakuspa atinkuña sapadia tarinakuspa sapadia vistaspa allin kusachuy chari kutita iskay semanapi kutita saludaspa sumaqta entonces tukuy Boliviata qan ganay atinki chayrayku qankuna chay kusikuytapis waqkunaman rikhuchinkichis ama esforzakuychu predicaspa kay evangeliota kayta chinkachispa kay palabrata ma atikunchu entonces kusikuy hamunqa y kusisqa tiyakunkichis qankuna chay kusikuytataq waqkunaman qunkichis chayrayku hatun punkuta kicharispa kasunchis evangelizanapaq kunanmanta pacha qankuna saludaspa kinsa chunka runasman tukuy Boliviapi chanta anotaspa chay cuaderno de evangelización nisqapi entonces ahina kawsakun tukuy vecinusnin qankunaq laduyichispi entonces iglesia Buenas Nuevasmantapis kankuman hina kanqanku ñuqa pastoreaspa iskay hatun mamas hamurqanku iglesiaman ahnata visitaspa wasipi phisqa runas hina visitanku chayrayku chanta visitaspa wasita saludaspa buen dia nispa chaytataq kicharinqa kay wasipipis estudiatinqa chay Bibliamanta runa allin durupis kaspa wathamanta visitaspa chayta Diostata llank'anña paypi iskay semanamantawan visitaspa Diostata llank'anña paypi
pachaqta iskay pachaq kutita visitaspa payman qan manapis esforzakusanki chay vecino chay allin divertido kay entiende atiwankichischu chay negocio chay trabajo mana tiyan qolqata gananallapaq qan sumaqta saludankichis chay trabajopi kaqkunata chayqa chay huk watapi tukuy compañerosnichis qankunata riqsisunqachis chaytaq kicharinqa evangelizanapaq chay punkuta chay entendiyawankichischu chaykama nuqanchis kunan dia compartinchis imataq ya nuqanchis ukllapi parlarisunchis kayta tukuchinapaq kay qhipamantapis tukuy ninanchis tiyan qusqa atikun huk kutitawan atikun tukuypis parlayllapi ninanchis tiyan mana ukllachu parlaran tiyan wataqmanta atikun asnata sapa dia sapa kuti asnata tiyakunan tiyan ya mañakusunchis Dios tatay gracias aqumuyku kunan dia nuqayku chay chinkachispa kayku kay piensasqaykuta mana atikunchu nispa chay sunquykupi kaqta charayku nuqayku cambiaspa huk pensamientuka wayku kunan tukimapis atikun Diostata atiyta entregawasqanku chay 10 espíasman hina chay José Calebmanwan ahinata nuqaykumanpis ahinata quwasqayku Diostata mana llank'ay atarqachu chay runas yuyayninkupi piensaspa karqanku ma atikunchu chaykunawan mana Diostata llank'ay atarqachu charayku chay pensamientuta chinkachinayku tiyan chay ma atikunchu chayta chaynaqtataq chinkachisqayku chayqa tukuy Boliviapi salvospis kanqanku Diostata yanapaspa kanqa tukuy bolivianuspaq yanapay salvacionta hap'inankupaq mañakamuyku Jesucristo sutinpi amén gracias hermanos Sí, hemos escuchado, hermano, la palabra del Señor y como dice la palabra Filipenses 4:13, ¿cómo dice todos juntos? Amén. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, para las personas que han venido por primera vez, les invitamos a participar del aula del Evangelio en el primer piso. Los hermanos pueden invitar a las personas que han venido por primera vez. Y bueno, agradecemos, ¿no?, al Señor a aquellas personas que han venido por primera vez también y le damos un saludo de aplausos, ¿sí? Nuestra iglesia está orando, ¿no?, por la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos de la iglesia estamos orando por la ofrenda decidida y el monto, ¿no?, que está pidiendo el dueño de este inmueble. Vamos a ver un video.
visto el video sobre el lugar que la iglesia está orando para comprar. Yo creo que es el tiempo que el Señor nos ha permitido ya de salir de este lugar. Amén, hermanos. ¿Se puede? Amén. Entonces vamos a salir de este lugar. Amén. En el alfolí, en la parte de atrás, está los sobres, ¿no?, de ofrenda decidida. Ya se hizo una ofrenda decidida para avanzar y comprar, ¿no?, este lugar. Nosotros, si nos vemos a nosotros mismos, de repente solamente vemos la situación, pero recibiendo el corazón de Dios, recibiendo la palabra de Dios, nosotros podemos pasar nuestro límite. Amén. Entonces, en la parte de atrás está el alfolí, ahí está el sobre verde limón, es para la ofrenda decidida. Y también debe escribir, ¿no?, su nombre, su zona y el monto, mirando, ¿no?, el valor de esta propiedad. Está costando 1 millón y un poquito más, ¿no? Y la iglesia, con el poder del Señor, puede. Amén. Bien. También, hermanos, invitarles a la gran campaña evangelística La Vida de Fe en la Juventud, que va a desarrollarse desde mañana 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en la Iglesia Cristiana Generación de Fuego. Los hermanos ya han visto este volante, se ha repartido. Todavía he visto que hay en la oficina todavía unos cuantos volantes. También, ¿no?, por los grupos de WhatsApp, ustedes también pueden seguir invitando al seminario bíblico con el pastor Kison Kim. También le pedimos, ¿no?, la oración por la graduación del régimen penitenciario, las personas que están estudiando con nosotros la teología. El pastor vino, ¿no?, con este propósito de que las personas que están escuchando las clases de teología puedan recibir la graduación. Y también se está haciendo por primera vez en Bolivia una boda, ¿no?, dirigida por el grupo de régimen penitenciario, y sería la primera boda de personas privadas de libertad. Pedimos la oración por esta actividad también. También les pedimos la oración por la conferencia para los funcionarios administrativos y de seguridad del régimen penitenciario, que se desarrollará el día 31 de noviembre a las 5 de la tarde. También, ¿no?, le pedimos por las actividades que el pastor va a hacer hoy. Él tiene culto especial en la ciudad de Oruro y luego el día martes en la ciudad de Cochabamba. Pedimos también la oración. Los días jueves tenemos la prédica del pastor Oxopar a las 7:30, la prédica que él comparte cada domingo a través de Facebook y YouTube, traducción en Aymara y Quechua. Y también, ¿no?, tenemos el estudio bíblico del pastor Oxopar, el Evangelio de San Juan, a nivel nacional todos los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde por Canal Cristo TV. Bueno, terminamos. Vamos a tener reunión grupal, los casados, las casadas, los jóvenes y los estudiantes. Entonces organizamos un poco, ¿sí? Evangelistas pueden ayudar a organizar el ambiente para tener. Y también los grupos que van a partir a Oruro deben recibir la guía del evangelista David Zavala y el seminarista Josué